Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos retransmitiendo a través del Sembrador Nueva Evangelización y a través también de las redes sociales. Como siempre, aquí tenemos un invitado especial que nos habla de su vida, también de lo que le ha supuesto pues, estar en diversos países. Hoy tenemos con nosotros a Fray Marlon Biof, Agustino Recoleto. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar aquí dentro de tu apretada agenda, pues estar aquí con nosotros y cedernos este tiempo. Él es vicario en Estados Unidos, es decir, es el que coordina, anima a los religiosos que están en este país, en Norteamérica, en Estados Unidos de América, que así es como se llama, el EUA, ¿no? USA. Fray Marlon es filipino, él es de Palawan, él conoció allí a los agustinos recoletos, pero también ha estado en España, en México y pues ahora le toca estar ya desde hace años en Estados Unidos. ¿Cómo conociste a los agustinos recoletos? Conocí a los agustinos recoletos desde mi parroquia en Palawan. Para comenzar, Palawan fue evangelizado por los agustinos recoletos desde 1622. Ya estaban allá. Entonces, en la parroquia en que pertenecía, Santa Teresita del Niño Jesús, conocí a los agustinos recoletos. Fui bautizado por un agustino recoleto, padre Agustín, y confirmado por un agustino recoleto, Monseñor Espiga, ¿no? Gregorio Espiga, que era el obispo del vicariato de Palawan. Ahí conoces, se desarrolla tus primeros años de fe allá en Palawan y resulta que pues ves que hay una inquietud y ¿dónde vas? Primeramente yo entré en un seminario en Puerto Princesa, capital de Palawan. Sí, es diocesano, pero fundado por los agustinos recoletos. Y sin embargo, pues la familia se mudó después de 2 años a Manila y luego ya como la inquietud estaba ahí para regresar al seminario, entonces ya conocí al padre Nicolás Salvatierra, agustino recoleto, que me recomendó que fuera a Baguio. Fue el comienzo de otra etapa en el seminario, entonces ahí estudié 4 años en el seminario mayor Recoleto. Esos 4 años estudiaste preparatoria, secundaria, me imagino, los estudios fundamentales, ¿no? No, 4 años en Baguio ya fueron la filosofía. Ah, era Sí, filosofía. la secundaria, pues 2 años primeros en Puerto Princesa Ah, ya. y después en Manila. Y allá en Baguio, pues vas conociéndote y enamorándote más de la vida de Agustino Recoleta. Llega un Sí, momento que tienes que ir al noviciado. después de 4 años allá, entonces, sí, yo he dicho sí siempre a seguir como Agustino Recoleto. Entonces, como también estaba dentro del plan de la familia, la solicitud de mis padres para emigrar a Estados Unidos y la recomendación entonces de un padre filipino que está en Estados Unidos, padre Jericos Gayón, pues tenemos Agustino Recoletos en Estados Unidos. Y el provincial, padre John Oldfield, entonces fue quien se comunicó conmigo y había comunicación entre los superiores entonces de Filipinas y Estados Unidos para que yo pues siguiera como agustino recoleto, pero ya en Estados Unidos. Entonces ya te vas a Estados Unidos. No, porque todavía no podía entrar en Estados Unidos con la solicitud de mis padres. No podía entrar como estudiante o como turista. Entonces acabé en México, providencia de Dios, porque era importante conocer el español antes de ir al noviciado en España. En México estuve 8 meses, desde el año 90, noviembre del año 90 hasta julio del 91. Entonces, ese año sobre todo me dediqué a conocer, a aprender el español y así llegué al noviciado ya, pudiendo comunicarme en español. Vas a ese año de experiencia fuerte de interioridad, de comunidad, en la casa de Monteagudo, en Navarra, al norte de España, donde está junto al sepulcro de San Ezequiel Moreno, el noviciado que te deja. Pues para mí fue una experiencia maravillosa de comunidad,
comunidad también de los novicios, pero comunidad de los frailes, modelos de la vida religiosa. Conocí sobre todo algunos mayores que habían estado en Filipinas, hasta en Palawan. Y el año del noviciado, pues para mí, pues era un año muy fundamental para hacer esa decisión de decir que sí, aquí me llama el Señor y quiero ser parte de esto. Y así entonces acabé el noviciado y ya diciendo sí a la profesión, formar parte de la comunidad. Y de ahí pasas a estudiar teología a un colegio, un convento, monasterio que tiene un convenio con el centro, con la Universidad de Navarra, el Centro Teológico de los Agustinos Recoletos en Marcilla, Navarra. 4 años en Marcilla estudiando teología, en donde Marlon, ¿qué aprende? Además de la teología, ¿verdad? Que ahí tenemos nuestro profesorado, pues la vida Agustino Recoleta realmente fue muy rica para mí y para mí pues todavía hasta estos días pues la nostalgia, ¿no? De recordar esos, ahora cuando me encuentro con los compañeros que hemos estado en Marcilla, fue un enriquecimiento total como Agustino Recoleto, donde pues uno no solo se ha empapado en los estudios, sobre todo en la vida de oración, en la vida de comunidad, y fue para mí entonces unos años maravillosos que luego pues, como digo, fundamental en mi formación de principios de formación de Agustín Recoleto. Terminas los 4 años de teología y ¿qué hay después? Terminé los 4 años de filosofía, pues ya Teología. de la teología, siendo ya diácono, fue enviado de nuevo a México y allí fui ordenado en un 19 de enero del 97. Allí también fue mi primer destino en Nuestra Señora de Lourdes, en México, en Colonia Lomas Reforma. 4 años hasta el año 2000, cuando fue llamado también a ser parte del equipo de formación o como formador allá de nuestros seminaristas en Nueva York. Pero los años de sacerdocio en México pues fueron también muy importantes, de manera especial como ya pues comencé como Agustín Recoleto, sacerdote, y además estaban los Agustín Recoletos en México que me han apoyado mucho, me he relacionado mucho con ellos, entonces para mí pues también fue una ayuda grande en mis primeras etapas de ya ser sacerdote Agustín Recoleto. Dices que de ahí fuiste a la formación. Luego hablaremos de México y la Virgen Guadalupe en Marlon y en el pueblo filipino. Pero yo sí quisiera el tema formativo en Nueva York. ¿Era algo complicado en ese tiempo? Cuando llegué a Nueva York, para mí pues lo complicado es que a lo mejor tenía yo mis ideas de formación, como estuve en Baguio, como estuve en Marcilla, en la formación, entonces el formador, ¿verdad? Pues el actual general, Padre Miguel Miró, pues para mí pues una novedad, siendo, yo tenía 32 años, algunos seminaristas eran mayores que yo, habían entrado ya un poquito más tarde, entonces no es lo mismo la forma de llevar la formación. Entonces, además estudiaban afuera, en una universidad afuera del convento, entonces todos tenían que estar fuera. El acompañamiento se basa en que, sí, cada 2 semanas yo tenía que platicar con ellos y sin embargo, pues tenía que estar también en todo lo que hacen, ¿no? Pues en la limpieza, en cuidar la casa, claro, en la oración. Entonces, una experiencia difícil al principio para mí, pero sí, pues 3 periodos, 9 años estuve ahí. ¿Qué aprendiste de esos 9 años como formador? Pues como formador, pues aprendí más de la formación continua de uno, en que pues en ellos, en los estudiantes, ya eran profesos, ¿no? Yo he aprendido mucho también de cada uno de ellos, pero he aprendido también para estar con los otros miembros de la comunidad, al mismo tiempo con los estudiantes.
en este contexto de ser formador y en formación continua. Y de ahí a la vida pastoral en parroquias, en ministerios por Estados Unidos. De allí fui enviado al seminario de Oxnard, pero entonces no era ya seminario. Tenía el encargo principal de cuidar a los mayores de la provincia entonces, aunque al mismo tiempo pues daba servicio en una parroquia al lado del seminario, pero mi responsabilidad principal era cuidar de los mayores. Y eso también es otra experiencia diferente, pero maravillosa. Cada fraile mayor tiene esos médicos, ¿no? Diferentes, y citas y hospitalización, y estar allí con ellos. Es una experiencia preciosa en saber cuidar a los mayores como ejemplos de los que han estado con nosotros en la vida religiosa a lo largo de muchísimos años. En Oxnard estabas allá de prior, luego pasaste a otra parroquia o a otro ministerio. Sí. Muy cerquita de donde está la sede de ESNE, que les saludamos desde aquí, a Noel Díaz y a todo el equipo que está allá en Los Ángeles. Sí, en una parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, en Santa Ana. Fui un párroco desde el 2013 hasta este año. Años maravillosos también. Sí, el programa de Valores de Acero, yo lo conocí a través de los feligreses que conocían este programa a través de ESNE. Y entonces, para mí, la experiencia también de ser párroco por primera vez me gustó, sobre todo en lo pastoral, más difícil quizá pues lo de la administración, pero sí, fue un novatado, pero también me enriqueció mucho como sacerdote y como Agustín Recoleto, prior en la casa y párroco en una comunidad grande, vibrante, activo, y todos los feligreses están siempre como agradecidos en lo que uno hace y lo que se percatan de la entrega de los frailes, y muchos voluntarios muy activos, muy como entregados a la parroquia, a la Virgen, y todo eso también me inspira a mí como sacerdote, como Agustino Recoleto. Vamos un momento al equipo de Resumen AR, el equipo de noticias, que nos cuenta las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos, y regresamos enseguida aquí a Valores de Acero. Muchísimas gracias al equipo de Resumen AR que nos ha resumido las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos aquí en Valores de Acero, estamos en ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización. También estamos dentro de las redes sociales. Nos encontramos con un Agustino Recoleto muy conocido en la parroquia de Guadalupe, en Oxnard, en Safer, allá en Nueva York, conocido también en México, en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Un saludo a todos los feligreses que nos ven desde este canal, por medio de este canal y por medio de las redes sociales, de parte de Fray Marlon Bioff, Agustino Recoleto, vicario de Estados Unidos, el que anima y coordina a los religiosos y a las comunidades que allí se encuentran. Y hemos nombrado varias veces Marlon a la Virgen de Guadalupe en el otro bloque. Yo quisiera decirte lo siguiente: la Virgen de Guadalupe en Filipinas tiene un eco. También dentro de tu vida ha estado relacionado en México 2 veces, y resulta que vas a Estados Unidos y estás en una parroquia que también tiene como patrona a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué supone a ti la fe guadalupana como Agustino Recoleto y sobre todo como filipino? Para comenzar, la Virgen de Guadalupe ya me sonaba en Filipinas, es conocidísima, ¿no? Entonces hay muchísimas iglesias nombradas en honor a la Virgen de Guadalupe, hay estas ciudades o calles, ¿no?, nombradas en honor de Nuestra Señora. Para mí, entonces, llegar a México
y ya como sonaba la Virgen de Guadalupe, y visitar la basílica fue muy emocionante para mí, porque llegué a conocer, ¿no?, donde está la tilma de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego. Luego, el día siguiente de la ordenación, fui con mi familia a la basílica sin conocer a nadie, nada más allí pregunté si podía yo celebrar y sin preguntarme nada de dificultad, todo lo contrario, me acogieron y me llevaron a una capilla, justamente una capilla que va pues mirando a la tilma de Guadalupe. Entonces yo estaba preparando que celebrar la misa y a veces con miedo de cómo lo voy a hacer, aunque solo tenía a mi familia, a algunos amigos. Mientras tanto, en el altar mayor se celebraba una misa y sonó el salmo que me tocó y que me calmó los nervios. El salmo decía: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Gracias, Señor y Virgen de Guadalupe. Como que fue una confirmación de que ella está conmigo, pues que no me preocupara. No estoy aquí, que soy tu madre. Entonces, un comienzo precioso de ser sacerdote, Agustín Recoleto, que yo sé que siempre me acompaña y siempre me lleva a Jesús. Y estando en Estados Unidos, después de un capítulo de 2013, fuimos también al santuario de Nuestra Señora Guadalupe, allá en Sacramento, después de este evento con el venerable Alfonso Gallegos, donde sus restos están en el santuario de Nuestra Señora Guadalupe. Y ese día escuché pues el mensaje del prior provincial entonces elegido, de que iba a estar asignado a una parroquia de Nuestra Señora Guadalupe. Entonces ahí me hinqué a la Virgen también, pues, que me ayudara, me apoyara, y siempre ha estado conmigo. Entonces, para mí, pues, una devoción grande a Nuestra Señora, y con esa confianza que ella siempre es mi madre y me apoya y me guía para estar también con sus otros hijos, sirviéndolos. ¿Cuántas comunidades hay en Estados Unidos y en qué lugares están? De Agustinos Recoletos. En Santa Ana tenemos dos grandes comunidades, en Montebello otra, y en Los Ángeles hay otra. Luego hay dos en Oxnard, pero ya tanto el seminario como la parroquia va a ser una comunidad grande. En el este tenemos en Suffern, en Nueva York, y hay una comunidad grande también en New Jersey. Entonces, sirviendo a dos parroquias. Y en el sur, tanto en El Paso como en Las Cruces, dos comunidades atendiendo a 5 parroquias y 4 capellanías. Hay como, no sé, unas 13 comunidades en Estados Unidos. 13 comunidades. ¿Y qué objetivo tiene las comunidades de Estados Unidos respecto con la Iglesia y la vivencia del carisma Agustino Recoleto en este país? Pues yo creo que dentro de la llamada de nosotros, de la vivencia del carisma Agustino Recoleta, sobre todo donde estamos ahora con la mayoría de nuestros ministerios, con los hispanos, con los, podemos decir también, con los inmigrantes, con los considerados en la periferia de la sociedad, ¿no? Entonces es el enfoque actual, porque ahí vamos donde la Iglesia nos necesita. Ahí la Iglesia nos necesita en estas comarcas, ¿no? Fray Marlon Bioff, yo quisiera que nos hablases de Monseñor Alfonso Gallegos. Tú lo has mencionado, un obispo muy cercano a los hispanos que murió en un accidente y del cual pues ya surge algunos milagros que en otro tiempo y en otro día nos comentarás. Pero yo sí quisiera que nos comentases la fe de este hombre y lo que está haciendo, el efecto que está haciendo
en esa zona de California y de Estados Unidos. ¿Quién es Alfonso Gallegos? Para comenzar, Alfonso Gallegos era un fraile que siempre pues, se distinguió porque no podía ver bien con los ojos físicos, pero podía ver con el corazón. Muy allegado, muy sencillo, allegado a los frailes, a las comunidades nuestras, pero ya luego en el ministerio con la gente sencilla, marginada, con esta devoción grande a la Virgen de Guadalupe, era un guadalupano de primera, pero sobre todo eso, se distinguió en promover la vida, en apoyar a los marginados, a los trabajadores. Entonces, tiene esta, yo creo que esta fama todavía más con ser persona con los más pobres, que tiene un corazón con los más pobres. Esos son los testimonios que hemos escuchado de él. ¿Tú te acuerdas de algún testimonio así de una persona? Oye, pues he rezado a Alfonso Gallegos. Oh, sí. En Oxnard hay una señorita que también estaba perdiendo su vista y sus abuelos y su mamá la llevaban hasta Sacramento, donde supuestamente estaba todavía enterrado el obispo, y le rezaban con esa fe y confianza. Y llegó un momento de que le tenían que operar y los médicos supuestamente pues ya no le daban tanta esperanza. Pero esta niña ahora está viendo bien y ella puede dar testimonios. Creo que está recogido sus testimonios en ese libro de todos los testimonios de miles que hay, de los milagros que se le considera la intercesión a través de el venerable Alfonso Gallegos. Y sobre todo los testimonios de sencillez, de cercanía, también de los que lo han conocido en la orden, hasta algunos miembros de la fraternidad seglar en Nueva York y en California. Es considerado como pues un hombre que ve con el corazón, porque tiene compasión con los más pobres, con los más marginados. Murió joven. Murió joven, de lo que escuché. Yo estaba en el obispado entonces. Él venía de una confirmación, parece que de regreso tuvo percance el auto que manejaba un compañero, ¿no? un ayudante. Entonces, para ponerlo en la orilla, él ayudó en empujar el carro. Entonces, y le dieron otro carro por detrás, se llevó todo al venerable y a todo el carro. Murió al instante. Monseñor Alfonso Gallegos, del cual pues si quieren alguna estampa pueden pedir a través de las páginas web de la provincia de San Nicolás del Tolentino, www.agustinorecoletos.org o de la orden agustinorecoletos.com. Algo más que quieras compartir, Marlon. Todo este mundo de Estados Unidos, la Iglesia, ¿cómo se está moviendo en este momento? ¿Qué líneas de evangelización están pidiendo los obispos a los párrocos y a la vida religiosa? Sobre todo ahora mismo están en Texas en el encuentro que se llama Quinto Encuentro, ya a nivel nacional. Pero comenzó eso a nivel de parroquias, diócesis, regionales y ahora a nivel nacional. Respondiendo a esa llamada del Santo Padre de ir a las periferias, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, sobre todo, se fijaron de esto, de que nos moviéramos como iglesia a ir al encuentro de los que están en las periferias, físicamente en las periferias. De hecho, ya hemos hecho eso en nuestra parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y también a las periferias de los que ya están dentro, pero se sienten marginados. Entonces, la iglesia
va en busca sobre todo de estos que están en las periferias para que pues entre nosotros vivan la fe y que a lo mejor ya están algunos como muy alejados, tanto alejados físicamente porque no se sienten bien con la iglesia o consigo mismo, no se sienten como merecen de Dios o de la iglesia. Entonces hay que buscarlos. Eso es, yo creo que el movimiento que la iglesia actual de Estados Unidos quiere hacer. Este movimiento de salir a los más pobres y a los más necesitados, nos dices. ¿Cómo lo van a hacer los agustinos recoletos? ¿Qué tienes pensado, por ejemplo, o qué tienen pensado hacer sobre los centros de espiritualidad Agustino Recoleta? Pues a través de este centro de espiritualidad Agustino Recoleta, que realmente buscar a la gente a que conozcan más o se acerquen más a Dios a través del carisma que tenemos, de la espiritualidad de San Agustín. San Agustín es muy profundo, tiene mucho que ofrecer al hombre o a la mujer de hoy en día, que busca también, porque el corazón busca a Dios, busca el silencio y busca pues profundizarse más. A veces va allí por la vida y sin saber qué le está pasando. Y a través de este centro de espiritualidad de Agustín Recoleta, que Dios mediante ya vamos a comenzar en Estados Unidos, se va a encontrar al mismo Cristo hasta en lo más profundo del corazón. Y con nuestra ayuda y la ayuda de la espiritualidad agustiniana, entonces también van a formar parte de convocar a otros, de ayudar a otros, de encaminarse hacia Dios. Marlon, pues tú ya sabes que en México están siempre las puertas abiertas, que hay que tender puentes y hay que destruir muros, pues que la Iglesia de Estados Unidos, como desea el Papa Francisco y las iglesias de México se unan en acciones comunes para la atención a los más pobres, a los más débiles y en este caso a todos los migrantes. Mandamos un saludo y si quieres manda un saludo a todas las parroquias que te conocen ahí en Estados Unidos, especialmente en California. No es que me conozcan tanto, pero saludos a los que me conocen y entonces estamos todos unidos como es lema de nuestra orden, ¿no? Con una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios, unidos en la oración, unidos en el ministerio. Gracias a ti por todo el apoyo desde la Bequería de México y como no, pues vamos a seguir en la comunicación, en la ayuda mutua. Gracias por estar aquí dentro de tu apretada agenda, por pasar por este programa y gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.